bien, ya estamos preparados para orbitar por el impresionante universo de la innovación. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomun, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Pueden hacerlo como Atomun Telesur o si lo prefieren en mi cuenta personal en Twitter, Jack Telesur. Ahora, acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Veamos. El marketing digital perfila comportamientos en distintas áreas sociales. Aunque migrar es un derecho y no un delito, hoy nos ocupa analizar y demostrar cómo influye el bombardeo de publicidad en el actual flujo migratorio de mujeres en el mundo. Hoy hablamos de propaganda engañosa, desinformación y ofertas de empleo que en muchos casos derivan en secuestros, explotación y trata de personas. Ante esta realidad, las mujeres son las más perjudicadas en un clima donde la esclavitud moderna parece imponerse. Atomun se une al punto en la I, con género y entre fronteras, en el marco de la campaña comunicacional Sororidad sin Fronteras de Telesur, para analizar desde distintas aristas este complejo fenómeno y sus consecuencias. Veamos algunos conceptos para contextualizar. El marketing digital se define como la aplicación de estrategias de comercialización a través de plataformas dentro del ciberespacio. Una simbiosis del llamado marketing offline y la nueva era en línea es alimentada además por el impacto de las redes sociales, la tecnología artificial, el reconocimiento facial y las grandes cantidades de datos almacenados por la Big Data. Pese a que analistas solo señalan el cambio de formato, otros incluso sugieren que el marketing digital eliminó a la publicidad genérica. La publicidad en redes sociales es un negocio multimillonario que permite acceso gratuito a Facebook, Instagram, WhatsApp y otras redes sociales, pero el pago de cada usuario es la data, los me gusta, el contenido compartido y hasta los juegos que existen en la plataforma, es decir, su información personal ofrecida voluntariamente. Redes sociales no son gratis. Además, nada de lo que nosotros creemos que es gratis en las redes sociales lo es. ¿Por qué? Porque lo que es gratis siempre nos ponen a ver publicidad. Yo creo que siempre les ha pasado eso. Las redes sociales, lo vuelvo a repetir, son empresas, son grandes corporaciones. Lo podemos visualizar, por ejemplo, en el monstruo que es Facebook, que ya es el dueño de Instagram, es el dueño de WhatsApp y está en una adquisición total de la compra de las demás redes sociales. Y la que no puede comprar, compite para tumbarla dentro de la bolsa. Ya está pasando, por ejemplo, con Twitter, que Twitter pasó a ser desde la primera red social a caer a la sexta red social a nivel mundial. Toda esa información termina almacenada en la Big Data, que resulta ser un gran libro digital, contenedor de transacciones, colmadas de datos personales, claves de tarjeta de crédito, compras, ventas, clics y navegaciones en cualquier página visitada desde cualquier ordenador, incluso si se usan aplicaciones en modo incógnito. La Organización Internacional para las Migraciones define a un migrante como aquella persona que se desplaza a través de fronteras internacionales o dentro de un país fuera del lugar habitual de residencia. La Organización de las Naciones Unidas añade que las principales razones para la migración son búsqueda de trabajo, reunión familiar, estudios o conflictos. Para el 2017, la cifra de migrantes alcanzó los 258 millones, de los cuales 68 millones de estos eran considerados como desplazados por la fuerza y 25 millones eran refugiados. La cifra más actual sostiene que solo en 2018 hubo más de 70 millones de desplazados.
En las últimas décadas, las guerras inyectadas a países de Medio Oriente generó un éxodo que en 2018 alcanzó un pico sin precedentes. Las operaciones en pro del cambio de régimen en Siria y el conflicto interno después de la invasión de Estados Unidos y la OTAN en Libia ocasionó que miles de migrantes llegaran a fronteras europeas. De manera irónica, países responsables del conflicto se niegan a recibir a los migrantes, que pasan a ser refugiados, mano de obra barata o esclavos en algunos casos. En Latinoamérica, especialmente en Colombia, el conflicto interno genera miles y miles de ciudadanos desplazados en las últimas décadas. En 2018 fueron más de 300.000 desplazados por la violencia. A esto se le suman los miles de asesinatos por prácticas llamadas como falsos positivos que se llevaron a cabo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos y que se retoman con la actual administración de Iván Duque. La Organización de las Naciones Unidas para el 2017 estimó que más de 40 millones de personas sufren de esclavitud moderna, 24 millones bajo trabajos forzosos y 15 millones por matrimonio forzado. Mujeres y niñas son las más afectadas en ambos ítems mencionados, y el 99% de las mujeres que sufren de esclavitud son víctimas de abuso sexual y comercial. Las redes sociales permiten a redes de esclavistas modernos ampliar la búsqueda de personas vulnerables para ofrecer beneficios engañosos que terminan siempre en captación de víctimas sexuales, trabajos forzados, extracción de órganos y delincuencia forzada. La Interpol define a la trata de personas como el robo de la autonomía, la libertad de movimiento y afectaciones psicológicas y físicas. También esta organización la asocia a delitos como el flujo de capital ilícito, falsificación de documentos y ciberdelincuencia. En el actual momento digital, las tecnologías tienen un alcance muy próximo a la intimidad de cada ser humano. La Big Data y la inteligencia artificial muestran gustos y preferencias que ayudan a cualquiera a especificar las necesidades de las personas. Llegó el momento de nuestra primera pausa, pero al regreso seguiremos profundizando sobre este tema, el uso de la tecnología, específicamente el marketing digital para propiciar flujos migratorios sin conciencia de la realidad de los países de destino, de los riesgos y las consecuencias. Ya venimos, presentamos Átomo. Seguimos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de los pueblos. Esto es Átomo. Y luego de explicar algunos conceptos, cómo el marketing digital aprovecha plataformas como las redes sociales para perfilar comportamientos, en este caso, que tienen que ver con el flujo migratorio venezolano. Entrevistamos a Bruno Esgarcini, analista del portal misionverdad.com, quien nos ayudará con este tema. Conozcamos sus valoraciones. Venezuela vive desde finales del siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI un proceso político basado en la ideología bolivariana sustentado en una renta petrolera y transformaciones obtenidas desde 2002 con la ley de hidrocarburos que permitió al Estado administrar de manera mayoritaria los recursos. Por voluntad política, estos recursos fueron destinados a la inversión social, específicamente en planes de educación, alimentación, salud y de infraestructura, englobados bajo la estructura de grandes misiones sociales que dieron la oportunidad a la mayoría de los venezolanos de aumentar su poder adquisitivo. La distribución de la riqueza no contentaba a todos, así que el presidente Hugo Chávez sufrió un golpe de Estado en el 2002.
Luego del fallecimiento de Hugo Chávez, Nicolás Maduro ganó las elecciones y el asedio contra el gobierno y la población se intensificó a escala internacional, generando la caída de los precios del petróleo, saboteos internos, bloqueo económico estadounidense y una coyuntura de asfixia económica que va de la mano de una fuerte campaña mediática internacional que coloca a Venezuela como la noticia que abre y cierra noticieros a nivel mundial. Las redes sociales sirven de plataforma para divulgar y viralizar noticias falsas sobre lo que ocurre o no dentro de Venezuela. Existe un bombardeo de publicidad a través de las redes sociales para aumentar la presión hacia Venezuela y esto influye en una visión que no ve alternativa a emigrar del país. Eso es evidente en cuanto a la información y el entretenimiento respecto a lo que tiene que ver con el tema Venezuela a nivel global, no solamente venezolano, existe. El tema Venezuela está tratado de una forma, de un tratamiento informativo prácticamente de criminalización al país desde distintas matrices de opinión, pero también desde un punto de vista de entretenimiento donde la identidad venezolana, la venezolanidad es demonizada. Partiendo de lo que se sabe sobre el marketing digital, analistas señalan que las redes sociales predicen situaciones personales de sus usuarios basados en la interacción que sostiene con cada plataforma. Los límites para configurar una idea son casi infinitos. Las campañas de publicidad o de redes sociales o de cambio de régimen son fundamentales, sobre todo en los países donde la penetración de los medios tradicionales está contenida por la acción de los estados. Hablamos tanto como aquí en Venezuela, es decir, que Venezuela tiene una política respecto a los medios donde contiene los mensajes que son de promoción de mecanismos extraconstitucionales para cambio de gobierno, pero también contra mensajes violentos, mensajes de odio. Entonces toda esa campaña que generalmente va entubada por medios tradicionales se entuba por redes sociales, donde es mucho más difícil contener un mensaje y donde la distribución del mensaje está ciudadanizada, es decir, cada ciudadano que es de tal o cual parcialidad política se puede volver en un miembro activo y promotor del contenido que quien lo está presentando, quien tiene un interés específico, lo agarra y terciariza en ese ciudadano o en esas oficinas de marketing digital que existen tanto en Venezuela como en el resto del mundo. La presión psicológica sumada a la adversidad económica provocada por intereses de países que no concuerdan con Venezuela tiene como escenario llamativo la Internet, donde se posicionan campañas de desprestigio y ofertas engañosas de prosperidad fuera del país. Medios tradicionales, alienados a intereses hegemónicos y redes sociales que le tributan, llaman diáspora venezolana al grupo de venezolanos y venezolanas que toman decisión de ofrecer su fuerza de trabajo a distintos países, sobre todo en la región latinoamericana. La variedad de publicidad, anuncios, videos y cuestionarios dentro de la web es desproporcionada, tomando en cuenta que grandes capitales son necesarios para posicionar cualquier post dentro de páginas y blogs de redes sociales. Esto sugiere que detrás de estas campañas hay financistas particulares o conglomerados. ¿Quiénes operan estas prácticas? Últimamente hay un mecanismo por internet, porque bueno, la tecnología también sirve para estas cosas, ¿no? Y bueno, y es que es un novio por internet desde otro país que te paga el pasaje para que tú vayas a conocerlo, y cuando llegas al otro país te quitan el pasaporte y te esclavizan derechamente sexualmente.
La oferta engañosa de trabajo suele ser la carnada para captar nuevas presas de delitos, como el secuestro y la trata de personas. Redes amplias y mafias ahora navegan por las redes sociales captando víctimas, principalmente mujeres. Los flujos migratorios son escenarios idóneos para estas prácticas. Por ello queremos acompañar la decisión de quienes migren, acompañarles desde la conciencia para evitar engaños. De eso se trata la sororidad sin fronteras. Y llegó el momento de nuestra segunda pausa. Al regreso, seguimos con el análisis. Recuerden, presentamos Atomun. Avanzamos con más de Atomun y este capítulo enmarcado en la sororidad sin fronteras de Telesur. Grandes campañas de social media crean escenarios alejados de la realidad. Las noticias falsas o fake news alimentan el nerviosismo ante situaciones extremas. En el caso de países como Venezuela, su población vive bajo un asedio político y económico estadounidense, basado en la no aceptación de la diferencia de pensamiento ideológico con respecto al manejo de las grandes reservas de petróleo y de recursos naturales que posee la nación bolivariana. En este contexto, el flujo migratorio aumentó, creando así un caldo de cultivo para redes criminales que elevan ofertas engañosas y sacan provecho del alcance de las redes sociales para escoger a víctimas potenciales de trata. Sigamos con el análisis de este fenómeno, sus riesgos y consecuencias, junto a nuestro invitado Bruno Esgarcini, analista del portal misionverdad.com. La variedad de publicidad, anuncios, videos y cuestionarios dentro de la web es desproporcionada, tomando en cuenta que grandes capitales son necesarios para posicionar cualquier post dentro de páginas, blogs y plataformas de redes sociales. Esto sugiere que detrás de estas campañas hay financistas particulares o conglomerados. ¿Quiénes son los operantes de estas prácticas? Grandes empresas transnacionales que se dedican a hacer una especie de scouting, como se llama, es decir, de búsqueda específica de técnicos y profesionales venezolanos que están trabajando en empresas venezolanas para hacerle ofertas bien específicas para llevárselos. Y así se llevan ingenieros, se llevan arquitectos, se llevan de todo lo que tenga que ver con las disciplinas técnicas y profesionales que son necesarias en otros países, y aparte en el caso venezolano se vuelve muy viable porque son mano de obra menos costosa. El flujo migratorio actual es un caldo de cultivo de personas propensas a engrosar la lista de víctimas de delitos como el secuestro, la extorsión y la trata de personas. El año pasado, más de 70 millones de personas migraron a nivel global y más de 15 millones de estas sufren de esclavitud moderna. Las redes sociales vienen a recopilar una gran cantidad de data que delincuentes pueden aprovechar para acosar a sus víctimas. Esto es posible debido a cómo estas redes se conforman a partir de la inteligencia artificial que perfila y especifica comportamientos. ¿Cómo se puede evitar caer en perfilamientos de comportamiento en redes sociales? Para un particular, un individual, me parece que eso es como cualquier oferta engañosa publicitaria de cualquier producto, es un poco de calle, un poco de sentido común y un poco también de información, de intentar hacerse información de lo que te están ofreciendo, si es tan real y si eso es factible para tu futuro individual. ¿Qué anuncios son más frecuentes encontrar mientras se navega? Los mensajes de atracción generalmente son de agencias que intentan vender paquetes de viaje para venezolanos, para que se vayan de una manera más fácil, y sobre todo enfocado a gente
de clase media que tiene, clase media popular, que me parece que hoy por hoy es el target, porque la clase media tradicional caraqueña que vive en el este, el que tiene los medios para irse o para contratar esto, entonces, y mucha de esa gente ya se ha ido, entonces ahora el target es la clase media popular, que puede haber tenido un negocio, puede haber tenido cierto capital, y en general todo tiende a establecer que el venezolano que migra tiene de todo menos derecho, que no es ciudadano sujeto de derecho. Y esto me parece algo muy importante porque va en consonancia con toda la securitización, es decir, con toda el establecimiento del venezolano, del Estado venezolano y de la población venezolana como una población que está bajo cuarentena por un bloqueo, donde hay un bloqueo donde se establece que entra o no entra al país. Estas nuevas técnicas que nacen desde lo comercial y lo político terminan en prácticas delictivas y forman parte del presente social que abarca gran porcentaje de la población mundial. Campañas políticas hoy se basan en el Big Data y grandes corporaciones venden sin tener tiendas físicas. Ante todo esto, ¿se debe detener el avance del marketing político digital o convivir con él? A mí me parece que ya estos son nuevas tecnologías de poder, que podríamos decir, creo que lo hablamos el otro día, tecnología de poder en cuanto a que hay una tecnología como el Big Data que surgió, que la tienen los partidos políticos y las fuerzas políticas y las agencias de publicidad, y que ya es una tecnología como fue la televisión en un momento, como fue la radio, que está en manos de cualquier persona y puede ser utilizada. Y en la disputa de poder se mueve utilizando esta técnica. El avance tecnológico es impresionante, tanto para brindar mayor capacidad en distintas áreas como prácticas de manipulación que van desde comprar un producto hasta ubicar personas con el objetivo de aprovechar la necesidad en pro de delitos como la esclavitud sexual o mecanismos de coerción que implican trabajos forzosos. Por ello, se sugiere verificar la fuente de las propuestas que recibimos en Internet. Queremos agradecer a Bruno Sgarzini, analista del portal misionverdad.com, por sus aportes y entender el uso del marketing digital con fines políticos e incluso delictivos. Se suma un esfuerzo para generar conciencia desde Telesur. Seguimos enviando mensajes de sororidad que trascienden cualquier frontera mental, ideológica, moral, territorial o de género. Bien lo señalara en su momento Rosa Luxemburgo, teórica marxista: quienes no se mueven no notan sus cadenas. Y de esta manera culminamos este interesante capítulo de Atomun. No olviden seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en redes sociales, en Facebook y Twitter. Estamos como Atomun Telesur, o si lo prefieren, en mi cuenta en Twitter, Jack Telesur. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Viajeros del saber.